Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. En esa Puebla de finales de los años... de principios de los 1900, ¿no? Claro. Del siglo XX. Y bueno, Puebla estaba recuperando su población después de las grandes guerras que había sufrido. Menudas guerras. Hablamos del sitio de Puebla. Y bueno, era la que faltaba por venir. Muy bien. Y aparte empezó acá. Y bueno, y empezó a construir nuevos edificios, ya lo habíamos comentado aquí, servicios urbanos, se incorporaba a la modernidad y ofrecía nuevos atractivos como jardines, parques, calzadas, arboladas. Ahí, ahorita hablamos de la Avenida Juárez, y bueno, pues ya alumbrado y transporte público, y todo eso estaba contemplado en un plan que se conoce como el Plan Velasco. Gracias al que fue presidente municipal de 1906 a 1917, Francisco de Velasco. Y bueno, pues, ¿qué nos puedes contar, Juan Pablo, de este Plan Velasco y cómo influyó en la transformación de esta Puebla porfirista, ¿no? Pues mira, muy interesante, y un saludo a la familia Velasco, que claro, se encuentra en la Ciudad de México. Muy poblanos. Sí, muy poblanos, sí. Muy poblanos, a Mari y Casa de Velasco, Azul de Velasco. Mira, efectivamente, la visión del alcalde Velasco era muy ambiciosa. Puebla de 50 años para 1900, tengamos en cuenta que se desarrolló muchísimo. Y se desarrolló muchísimo en las políticas del ferrocarril. No nos olvidemos que Benito Juárez vino a inaugurar aquí los ferrocarriles. Y como bien apunta la doctora doña Gloria Tirado, nuestra compañera en el Consejo de la Crónica. Saludos, doña Gloria. A doña Gloria, muchísimos saludos, quien ha estudiado tanto la comunicación en Puebla, ¿no? De la rienda y la mula al tranvía. De la rienda al volante, ¿no? Y al volante, claro, pero de las riendas, las mulas al volante. Y evidentemente la ciudad va a experimentar cambios. En el Plan Velasco está contemplado el cambio, sobre todo, que hoy nos parecería pues paradójico o nos reiríamos, pero el alumbrado público era algo clave, ¿no? Entonces, cuando vemos los famosos dragones, todo este cambio que se da, el embaldosado de plazas públicas, que ya se había iniciado con la política de Carlos III, de salubridad, de embovedamiento, de las cañerías, pues todavía Velasco da un paso adelante en esa transformación de la ciudad de Puebla, pero con un agregado que voy a tomar las palabras textuales de don Urbano de Loya. Esa filosofía de Gabino Barreda, estos científicos evidentemente van a empujar su pensamiento positivista a Puebla. Puebla porque Gabino Barreda pues era poblano, no nos olvidemos. Sí, Entonces esa prosapia poblana entra en un gobernador que no era poblano, pero que era un hombre de progreso. ¿Don Mucio? Don Mucio P. Martínez. Exactamente, que la Avenida Juárez, curiosamente, esa fachada que queda de piedra, preciosa, era la casa de don Mucio. ¿Cómo habrá P. sido Martínez. Esa casa? Porque si la fachada es hermosa, y ubíquense, si nos imaginamos la Avenida Juárez viniendo del Paseo Bravo como para La Paz, del lado derecho está una casa de piedra, una fachada de piedra que albergó en algún tiempo Teléfonos de México. Es correcto, Luzaida, para las personas que tienen mayor edad. Imagínate esa casa funcionando como casa. Yo no tengo tantos años como haber conocido la casa, pero enfrente vivía don Pancho de Velasco, ¿no? Es correcto. Toda esta gente de prosapia poblana. Entonces, pues imagínense lo que nos estamos nutriendo de una ciudad que empieza a crecer con un nuevo ensanche, como creció Barcelona o como creció Pamplona, de las ciudades que yo recuerdo en España que tienen ensanche, y que eran estas modas francesas que obviamente a Puebla la van a acompañar en un doble rasero. Por una parte, una Puebla que va a sufrir las invasiones en 47 de los Estados Unidos de América, la mal llamada invasión norteamericana, no es la invasión de Estados Unidos. Y luego la pelea que van a tener por la hegemonía mundial. No nos olvidemos, México fue un campo de batalla. Sí. Los franceses se expandieron por Europa, posiblemente diríamos Napoleón III aquí es odiado, Víctor Hugo, en fin, todo lo que sabemos, pero Napoleón III es amado en Rumanía.
Rumanía le debe todo su afrancesamiento, especialmente Bucarest, su capital, claro, su auge, a los franceses. Y por otra parte, la expansión a Indochina, ¿no? Vietnam, Camboya, Laos, todo lo que fue la Indochina, donde los franceses dejaron una huella muy interesante, no solamente culturalmente hablando, sino en la gastronomía. Esa huella del Pacífico de la Indochina también se va a dejar en el Pacífico, pero el Pacífico mexicano. ¿Dónde? En Puebla. Por la náusea. Y es donde vamos a hablar del magloire. Del magloire. Oye, es que es Puebla. Además, perdón, Luzaida. Sí. Digo, lo comentaste muy bien. A ver, era la época en la cual había un florecimiento, digamos, en la provisión, digamos, de servicios urbanos y de la calidad de una ciudad que crecía, pero además también se conjuga con una posibilidad de expansión económica por la diversificación de todos los negocios y de todas las actividades que los poblanos ya tenían a la mano. Y estamos hablando, como lo decía mi padre en la crónica, desde baños de aguas sulfurosas, boticas, billares, bancos, casas comerciales, de todo un poco, agencias de publicaciones. Las industrias textiles. Las industrias pero textiles. Agrega algo que tu padre pone mucho en el libro, si has leído, que Claro. sé que lo has leído ustedes como sus hijos, que si no lo deben de haber Lo leído. transcribimos, sí. Perdóname, pero yo me siento hijo espiritual en este sentido. Algo apunta muy bien, don Urbano, y es la presencia de esta camada de gente venida de Francia, Sin les duda. Barcelonets. De Barcelonet. Y dentro de esa camada también viene de alguna manera el auge cultural del refinamiento, digamos. Claro. Y el embellecimiento de la ciudad. La gente con recursos, porque esta sociedad ha sido muy injusta, y quiero precisar algo, científicamente hablando. México de hoy, desde sus raíces indígenas con los cacicazgos, ha sido una sociedad muy injusta, demasiado injusta. La tarea que no hemos podido completar ni en el periodo indígena, perdón que lo diga de esa manera, en el virreinato y en el México independiente y el México de hoy, es cómo hacemos más, creamos más oportunidades, para que no suene yo demagógico ni mucho más, para que la gente pueda gastar de mejor manera su dinero. Esa es la gran asignatura pendiente, el equilibrio económico. Y de ese mal entendimiento, pues bueno, estás hablando en los años que la procuración de un embellecimiento y de un ensalzamiento del progreso como tal también trajo la polarización. Por supuesto. Y la polarización que después derivó en la revolución. Es correcto. O sea, pero vamos por partes. Primero vamos a la parte bonita, ¿no? Sí, la parte bonita. Del porfirismo, donde toda esa cantidad de auge, de embellecimiento, de refinamiento, también aterrizan, digamos, en el buen comer. Por supuesto. En el buen beber, en el buen pasear. Y el magloire es uno de esos centros, digamos, en los cuales también podemos tener el referente de toda esta actividad que acabó aterrizando en una Puebla que también tenía esos rasgos de cosmopolita, ¿no? Y que ahí va a explosionar la cuestión cosmopolítica por la misma política pública de don Porfirio. Estamos hablando de la llegada de les Barcelonets, pero ¿cuántos franceses? Claro. Y ahí Magloire tiene su vena de la sangre que le nutre, van a quedarse a vivir en Puebla o a casarse, a hacerse la patria con mujeres indígenas. Pero con la política de colonización, discúlpame Luzaida, y guardo yo silencio, viene también la migración de los italianos. Y lo que pone de maravilla, Chipilo, tu padre, o sea, todo eso se da coetáneamente. Sí, claro. Un México que quiere sangre nueva, que quiere cultura. Sí, será la élite, pero bueno, es un primer paso para que poco a poco vayamos creciendo en esta diversidad cultural. Para poderlo cultural. permear tendría que ser desde las élites, como se hizo desde la conquista, ¿no? No, y como pasa en todo el mundo. Hay que entender y que a todo mundo le quede claro por estos vientos populistas que soplan en el mundo actual. Si no hay empresariado fuerte, si no hay un grupo intelectual fuerte y si no hay educación, y esto lo vemos con don Porfirio también, pues un país nunca va a progresar, definitivamente.